¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús, soy terapeuta físico. Vamos a continuar con la clase de osteopatía. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las leyes de la osteopatía. Es un tema importante que viene en su temario, en el cual vamos a analizar un poco acerca de los movimientos que se realizan en la columna. ¿Qué sucede eh, en toda la columna al realizar dichos movimientos? Antes de entrar en temas de las leyes de la osteopatía, es importante recordar un poquito acerca de los principios básicos de la osteopatía. Este tema ya lo hemos visto en clases pasadas, pero para mí es importante que nosotros entendamos al 100 los principios, porque de ahí vamos a entender un poquito más a fondo. La osteopatía es como la base de todas las leyes. Entonces, Steele basó sus teorías sobre la salud y la enfermedad en la actuación sobre las causas y no sobre la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Que él busca, en base a una lesión o enfermedad, el trasfondo del por qué pasó esta lesión, ¿sí? Se va más a fondo y no las basa en la sintomatología. ¿Por qué no las basa en la sintomatología? Porque hay muchos síntomas que son generales, que muchas lesiones, muchas enfermedades los van a tener. Entonces eso nos va a confundir en ser más específicos en cada lesión. Él también nos dice que las estructuras vertebrales y articulares, o sea, hablar del sistema óseo, va muy de la mano con todos los órganos que tenemos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un problema a nivel estructural en vértebras o articulaciones, posiblemente las disfunciones también las tengamos en órganos. Hablemos del primer principio: la estructura gobierna la función. ¿Qué nos dice este principio? Si una de las estructuras del cuerpo se encuentran lesionadas, la función consiguiente se va a ver alterada. La enfermedad no se puede desarrollar si la estructura está en armonía. Por eso el desorden de la estructura origina enfermedades. Cuando hablamos de armonía, vamos a hablar de esta homeostasis en el cuerpo. Debe de haber ese equilibrio en todo el cuerpo para que no exista ninguna enfermedad o patología o lesión como tal. Entonces, si las estructuras no están dañadas, si las estructuras tienen una buena armonía, la función de estas no se van a ver afectadas. Mas, sin embargo, si existe un problema en alguna estructura, llámese muscular, articular, de cualquier índole, ya sea de tejido óseo, de tejido blando, pues la función de esta, llámese los movimientos, también se van a ver afectados. El segundo principio se denomina la unidad del cuerpo. ¿Qué nos dice este principio? El cuerpo humano tiene la facultad de encontrar su equilibrio físico, bioquímico, emocional y energético. A esta facultad la vamos a denominar homeostasis, lo que decíamos la diapositiva pasada. Hablar de homeostasis, perdón, es hablar del equilibrio en todo el cuerpo, en todos los órganos. La osteopatía sitúa esta unidad del cuerpo en el sistema miofásico-esquelético, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de la fascia, la unidad funcional del cuerpo en la osteopatía va a ser la fascia, debido a que este sistema guarda en la memoria los daños sufridos. Entonces nosotros vamos a trabajar a través de la fascia y esta membrana, porque es una membrana, es la que nos va a ayudar eh, a mejorar el estado de salud en base a los tejidos, a los órganos que vamos a estar trabajando, ¿sale? Recordemos, o como lo menciona aquí, tiene memoria celular, lo cual va
a guardar esos daños sufridos o lesiones que pudimos haber tenido en tiempo atrás y se volvieron crónicos. Tercer principio, la autocuración. Este es un principio muy importante y creo que todos lo conocemos, ya que nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos por sí solos o recuperarnos por sí solos. Todos los profesionistas de la salud, llámese médicos, fisioterapeutas, quiroprácticos, osteópatas y demás, vamos a ser aceleradores de este proceso. No es que los vayamos a curar por arte de magia o demás, sino que somos aceleradores en el proceso de la regeneración celular en base al cuerpo. Entonces nos dice que el cuerpo humano tiene en sí mismo todos los medios necesarios para eliminar o encauzar las enfermedades, siempre y cuando funcionen correctamente. Entonces, si nosotros no tenemos en la estructura anatómica, no tenemos un órgano, algún tejido que esté funcionando correctamente, eso nos va a impedir o va a ser un causante por el cual el cuerpo no se va a poder regenerar de forma adecuada. Hablemos del cuarto principio. La ley de la arteria es absoluta. Este principio tiene que ver mucho con el tercero, ya que nos dice, cuando la circulación sanguínea funciona correctamente, la enfermedad no puede desarrollarse, porque nuestra sangre aporta los elementos necesarios para asegurar la inmunidad natural del organismo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la sangre nosotros vamos a poder regenerar, lo que nos hablaba el tercer principio. Entonces, si nosotros tenemos una buena irrigación sanguínea, ¿sale? Esta nos va a ayudar a regenerar ese tejido afectado, ¿sale? Y nosotros como terapeutas vamos a acelerar o vamos a intentar que llegue mayor irrigación sanguínea a la zona afectada. Pero si tenemos algún problema en este sistema, que es el sistema cardiovascular, pues bueno, no vamos a tener la capacidad, o más bien el cuerpo no va a tener la capacidad de poderse regenerar por sí solo. Hablemos sobre las lesiones osteopáticas. Nos dice que una lesión osteopática va a ser la pérdida de movimiento, ya sea total o parcial, de una articulación u órgano, el cual esté afectado, causada por la desaparición de los movimientos menores de deslizamiento denominados micromovimientos. ¿Cuáles son estos micromovimientos? Pues bueno, van a ser estos movimientos específicos que nosotros vamos a realizar en nuestra vida cotidiana. Ponemos un ejemplo, el escribir. El escribir algo es un micromovimiento. ¿Por qué? Porque va a ser específico a realizar palabras, letras más específicas que nosotros queramos realizar en ese momento. Y estos son indispensables para la movilidad de una articulación, órgano o cualquier otra estructura. Entonces, va a haber en una lesión, vamos a tener esa pérdida. Cuando hablamos de pérdida total o parcial, significa que hay o poco movimiento o de plano no existe movimiento en articulaciones o en órganos, perdón. Bien, existen dos tipos de lesiones, que es la primaria y la secundaria. Hablemos de la lesión primaria. Esta casi siempre va a ser de forma traumática. ¿Qué quiere decir traumática? Va a haber un traumatismo o un golpe fuerte en alguna zona específica del cuerpo. Esta no siempre puede ser en columna vertebral, puede ser en alguna otra parte del cuerpo, ya llámese sistema craneal, en articulaciones, en sistemas viscerales, en miembros superiores o inferiores, ¿sale? Puede ser en cualquier parte del cuerpo y casi siempre va a ser por medio de un golpe, caída, cualquier tipo de lesión que sea de forma traumática. Tenemos las lesiones secundarias.
Esta nos dice que es una lesión de compensación. Cualquier pérdida de movilidad de una vértebra a nivel de la columna vertebral es compensada por un aumento reaccional de la movilidad de un segmento. Aquí sí nos vamos a enfocar a problemas de columna. Si existe un problema en columna vertebral, llámese cualquier zona, llámese cervicales, torácicas, lumbares, sacrocoxis, este problema o esta lesión se va a ver reflejada en algún segmento, en algún miembro, ya sea superior, inferior, incluso en cualquier órgano, pero esta lesión secundaria viene de la columna vertebral. Bien, entraremos en temas de leyes de la osteopatía. Y como primer punto vamos a hablar de la biomecánica de John Martin. Eh, Él nos habla o nos dice que la columna vertebral la vamos a observar como un sistema doble. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo va a estar dividido en dos sistemas. Uno es la columna vertebral, que aquí nos dice el punto número 1, curvas y discos vertebrales, pero habla sobre columna vertebral. Y dos, las facetas articulares, habla sobre todas las articulaciones que existen en nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de columna vertebral y articulaciones externas. Bueno, por llamarlo de una forma externas, porque son articulaciones que están fuera de la columna vertebral. Llámese codo, muñeca, rodillas, tobillos, demás. ¿Vale? Por una parte, los cuerpos y los discos se comportan como un mástil. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna vertebral va a ser como el soporte, ¿vale? Va a ser el mástil, por llamarlo de una forma, un palo rígido, duro, que va a ser el sostén de todo nuestro cuerpo. Y por el otro lado vamos a tener las articulaciones, ¿vale? Nos dice que cuando estamos en posición neutra, ¿sale? La posición neutra es una posición en bipedestación, ¿sale? O sea, parados de pie. Mas, sin embargo, nos dice que todas las articulaciones van a estar en una ligera flexión, tanto los de la columna, porque recordemos que tenemos curvaturas normales dentro de la columna, pero también en todas nuestras articulaciones va a haber una ligera flexión, no van a estar completamente extendidas. Nos hace mención acerca de los movimientos de la columna. Él menciona que la flexión y extensión es de forma invertida. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hacemos una flexión de la columna, ¿qué quiere decir esto? Que llevamos el cuerpo hacia adelante. En realidad lo que estamos haciendo es una extensión. ¿Por qué una extensión? Porque estamos oprimiendo los discos intervertebrales al hacer una flexión. Y cuando nosotros hacemos una extensión, que llevamos el cuerpo hacia atrás, él indica que estamos haciendo una flexión de la columna, porque estamos eh, abriendo estos discos intervertebrales. Entonces nos dice que en osteopatía se habla de antexión, a ir hacia adelante, y postección, al ir hacia atrás. La posición neutra, como lo decíamos la diapositiva pasada, siempre va a presentar una ligera flexión, y en osteopatía se va a denominar o va a tener las siglas de NSR. La N significa la posición neutra, la S significa lateroflexión, ¿vale? O sea, va a haber una pequeña inclinación y una flexión, y la R va a representar la rotación. Bien, ahora hablaremos de la ley de Frey. La ley de Frey nos habla de tres reglas que nos van a ayudar a entender el movimiento de las vértebras de nuestra columna vertebral. Estas leyes pues, fueron creadas por este doctor en 1918, y es importante entender el movimiento, porque de ahí vamos a tratar de identificar el tipo de lesión que pudiéramos tener en la columna.
Hablamos de la primer ley o primer regla de Freinet, el cual nos dice que cuando nuestra columna está en posición normal o en posición neutra, si una vértebra se mueve hacia un lado, la parte de arriba o la vértebra consiguiente girará hacia el lado contrario. Por ejemplo, si una vértebra se mueve hacia la derecha, la parte de arriba girará hacia la izquierda. La segunda regla de Freire nos dice que cuando nuestra columna está en flexión o en extensión, si una vértebra se mueve hacia un costado, la parte de arriba se va a mover hacia el mismo lado, va a girar hacia el mismo lado. Por ejemplo, si una vértebra se mueve hacia la derecha, la parte de arriba girará también hacia la derecha. Y la tercera ley o regla de Freinet nos dice que el movimiento de una vértebra afecta el movimiento de las vértebras que están cerca. Esto significa que si una vértebra no puede moverse bien, las otras vértebras tendrán que moverse más para compensar. Esto tiene que ver mucho con los principios. Recuerden el primer principio de osteopatía que nos decía que la estructura gobierna la función. Entonces hablábamos de que si una vértebra está en disfunción, las otras vértebras se van a ver también deterioradas o alteradas, ya que van a tener que realizar el trabajo de esa vértebra para poder funcionar de forma adecuada. Esto poniendo el ejemplo a lo mejor de un problema en alguna zona de disfunción en la columna, producto de alguna lesión, llámese alguna escoliosis o llámese alguna hiperlordosis o hipercifosis, vamos a ver que también se van a ver alteradas otras estructuras, llámese cadera, llámese rodilla, llámese tobillo y demás. Entonces, cualquier estructura que esté lesionada o afectada va a involucrar muchísimas más estructuras. Vamos a hablar sobre las leyes de Martindale. Estas leyes hacen mención a grupos vertebrales adaptativos. En diapositivas siguientes vamos a entender o vamos a definir los grupos en los cuales maneja esta ley como tal. Y nos habla sobre lesiones en una posición no neutra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar sobre lesiones cuando hay una flexión o extensión. Al hablar de una vértebra starter, se refiere o se va a referir a la vértebra que esté en disfunción. En caso de lesión en flexión o las siglas FRS, lo que ya hemos visto en diapositivas pasadas, que es una hiperflexión, rotación e inclinación lateral. El starter es la vértebra superior del grupo que está fijado sobre sus carillas articulares inferiores. ¿Sale? Cuando hablamos de las carillas articulares nos referimos a la articulación o donde articula vértebra con vértebra. Manipularemos en lateralidad la vértebra starter con respecto a la vértebra subyacente, o sea, a la siguiente vértebra que esté en disfunción. En caso de lesión en extensión, ERS, que de igual forma las siglas significan hiperextensión, rotación o inclinación lateral, el starter es la vértebra inferior del grupo que está fijada sobre sus carillas inferiores, por lo cual derrotaremos la vértebra starter con respecto a las vértebras subyacentes. Y pues bueno, estos son los grupos que maneja esta ley en base a las vértebras de toda la zona de la columna vertebral. Hablamos de grupo 1, en donde tenemos de C1 a C3, grupo 2 de C4 a C6, el grupo 3 de C7 a T2, grupo 4 de T3 a T5, grupo 5 de T6 a T9, grupo 6 de T10 a L1 y grupo 7 de L2 a L5.
Tomemos en cuenta que cuando hablamos de un problema en alguna vértebra, en este caso hablar de la vértebra estáter, por decir en un ejemplo, que C4 estuviera lesionado, hablaríamos que la lesión importante se vería reflejada en todo ese grupo, C4, C5, C6, ¿sí? Entonces hablábamos de la posición neutra, posición no neutra, en donde cuando hay un problema en alguno de estos grupos, todos estos se van a ver afectados, hablando de la hiperextensión, más bien de la flexión o de la extensión como tal. Entonces sí es importante identificar en base a estos grupos, una, la vértebra que está dañada y dos, qué vértebras, eh, qué vértebras subyacentes, por llamarlo de una forma, en base al grupo, se van a dañar también o van a estar en disfunción como tal. Esto es un poquito de lo que nos hablaba esta ley como tal, pero sí es importante que ustedes entiendan, no memoricen como tal, sino entiendan estos grupos de vértebras, porque el dolor, bueno, más bien la lesión va acompañado en cada una de las vértebras. También tenemos las leyes de Lovett Brothers. Bueno, de Yarnet postuló que cuando hay un problema en la quinta vértebra lumbar, L5, también lo hay en la primera vértebra cervical, C1. Entonces hace mención en la relación que existe entre, por llamarlo de una forma, la primer vértebra de toda la columna con la última vértebra de toda la columna como tal. Hay esa pequeña relación que existe. Ya posterior a esto, Robert, Robert Lovett, que fue a quien se le adjudicó la ley, relacionó el resto de las vértebras comentando que se comportan como hermanas. Y pues bueno, aquí ya hace la relación entre, hablando desde los huesos del cráneo con los huesos del sacrocoxis, ¿sale? Hace mención el occipital con el sacro, el temporal con el hueso ilíaco, el esfenoides con el coxis, el pubis con el mentón, y como les comentaba, ya hablando de vértebras, nos vamos de C1 con L5, y así nos vamos eh, dándole este margen a cada una de las vértebras, poniendo una arriba y una abajo como tal, si se dan cuenta. Bien, y esto es un poquito acerca de las leyes, de cómo podemos definir cada una de ellas, pero sí es importante hacerles mención que los principios de la osteopatía es básico que ustedes se lo aprendan, que ustedes lo entiendan, lo comprendan. ¿Por qué? Porque es como la base de la osteopatía. En base a estos principios nosotros vamos a entender un poquito más acerca de las leyes y de todas las técnicas que vamos a emplear, que vamos a identificar, que vamos a aprender para el objetivo de la osteopatía, ¿vale? Que es mejorar la salud del paciente. Eh, bueno, como cada clase, les dejo unas preguntas que no es más que un repaso de todo lo que ya vimos para que ustedes, pues bueno, tengan ese recordatorio de la información de este tema. Eh, si tienen alguna duda, pregunta, aclaración o demás, no duden en mandar un mensaje y a la brevedad posible trataré de responderlo. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención.